Así es, mi querido Alberto Nájar. Y si te parece bien, pues vamos entrando en materia con nuestra querida mesa de periodistas que estamos esperando que se incorpore nuestro querido Jesús Escobar de la Octava Digital. Pero además el día de hoy tenemos pues un invitadazo especial, el queridísimo Pepe Gil de la revista Proceso, que ya se encuentra con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querido Pepe, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alberto? Qué gusto verte. Sí, ¿verdad? Hace Gracias, rato que no nos gracias, veíamos. Ernesto. Hace rato que no nos veíamos, mi querido Pepe Gil, bienvenido. Sí, sí, sí. Ahí andamos, ahí andamos. Pues cada vez que nos vemos, nomás nos vemos con menos cabello, mi querido Pepe Gil. Eso es irremediable. Bueno, para algunos no. Algunos sí Algunos tienen no. la fortuna de conservar cabello, color y otros no tenemos tanta fortuna como A eso. mí, a mí si acaso me verán con unos gramos más de cachete, pero Sí, sí. Oye, mi querido Pepe Gil, pues Sí. entrando en materia, hay tres temas que vamos a platicar contigo y con Jesús Escobar, nada más ahorita que se despierte, es que en la Octava Digital luego se despiertan tarde, así que vamos a ver ya que se haya despertado. Pero bueno, son tres temas: el arribo de Pablo Gómez a la Ujú. unidad de inteligencia financiera con la salida de Santiago Nieto, los recursos económicos del Instituto Nacional Electoral para la revocación del mandato, que vaya papelón que está haciendo ahí el Instituto Nacional Electoral, vaya papelón como siempre de Lorenzo Córdoba, y pues la eterna crisis de Notimex, que tenemos que abordarla también pues desde otros ángulos y tratar de entender un poco el trasfondo de lo que hay ahí detrás. Así que, mi querido Pepe Gil, si te parece, entramos en materia con el caso de Pablo Gómez, pues otro de los jurásicos, otro de los jurásicos políticos que, pues de pronto se vio, hasta él lo reconocía, sorprendido, no se lo esperaba, casi de bote pronto le abran y le dicen, oye, pues éntrale acá, y dice, pues ya qué, y le entró. ¿Cuál es tu valoración de esta salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez a esta unidad de inteligencia financiera? Pues mira, creo que todos nuestros usuarios ahí, nuestros lectores, tienen muy en mente que hace pues una semana, casi una semana que empezó esta boda escandalosa de la consejera Humphrey, Carla Humphrey con Santiago Nieto allá en Guatemala, y eh, cómo es que empieza este escándalo con esta retención del avión donde había dinero de Francisco de Illy, el director del Universal. Y es a partir de ahí cuando comienza todo este embrollo. Yo creo que si hubiera sido y además por los invitados, ¿no? Creo, una boda más discreta, con todos los derechos que uno tiene de casarse donde uno quiera y como quieras. Pero creo que en este caso, este detonante, no sé si lo calibró bien Santiago Nieto, la propia consejera electoral, el temperamento y el ánimo que tiene el presidente López Obrador con este tipo de eventos. Y luego también esta situación que ya se venía dando con estas confrontaciones tan públicas con el fiscal Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto. Me parece que es un movimiento también muy importante. La llegada de Pablo Gómez, como bien dices, que viene del Jurásico, pero del Jurásico de la izquierda, no del Jurásico de Insurgentes Norte, número 59, creo es, sino del otro, ¿no? Él es un viejo militante de la izquierda y que ha tenido una presencia muy importante en la historia del país, en la historia legislativa, porque él se ha desarrollado más y se ha desempeñado más en el poder legislativo y refuerza, me parece, refuerza al equipo del presidente López Obrador
en esto que él mismo ha reconocido, que es la lealtad. Aunque yo estaba recordando que en algún momento hubo una dificultad de Pablo Gómez por un artículo que escribió en La Jornada cuando López Obrador quería ser candidato para la jefatura de gobierno, entonces de la ciudad, bueno, de la Ciudad de México. Él escribió un artículo en La Jornada donde decía que no cumplía los requisitos Andrés Manuel, no cumplía los requisitos por residencia, daba ciertos elementos. Y cuando él renuncia a La Jornada precisamente por este artículo que no le publicó el periódico, no le publicó ahí Calmerilla, él renuncia y tiene un cierto distanciamiento con Andrés Manuel López Obrador. Pero me parece que eso fue más que circunstancial porque ahora, con esta llegada a la UIF de Pablo Gómez, se refuerza, como se está reforzando el equipo más cercano del presidente López Obrador, con gente muy cercana a él y que manejan también la misma posición política ideológica. Creo que en ese sentido Pablo Gómez va a embonar bien en ese equipo, donde creo que habrá dificultades es en la parte técnica de la UIF, porque es una área muy técnica de investigación financiera, y Pablo Gómez, aunque es economista, pero de los años creo que 60, creo que Pablo Gómez no tiene este manejo de la investigación especializada en cuestiones financieras, y creo que ahí pues es un hombre inteligente, y creo que en este caso se va a hacer llegar de un equipo, precisamente este equipo que ha venido trabajando con Santiago Nieto, y que estos sí saben de estos temas. Entonces, si lo vemos desde estos dos puntos de vista, Pablo Gómez llega y refuerza el equipo más cercano del presidente López Obrador bajo esta norma de la lealtad. Y por el otro lado, creo que la UIF pues, va a tener ahí quizá algunos problemas inicialmente para seguir con las investigaciones. Y Pablo Gómez, bueno, ya ha dado varias entrevistas en donde ha delineado que su estilo no es la venganza, ¿no? Entonces creo que ahí todavía tenemos que ver esto, y me parece que lo doy como un apunte para que vayamos, si quieren, platicando y desarrollando, es que hay también otra lectura, y me parece que esa lectura también puede ser interesante, y es esta de que se está reforzando, bueno, serían dos lecturas, perdón, se está reforzando el grupo de los puros, que le llaman, de los puros de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes son estos los puros? Los que han venido con él desde hace muchos años, que le han venido dando seguimiento, que se lo han dado un acompañamiento, apoyos, etcétera, etcétera. Y si lo vamos observando, pues la llegada de Pablo Gómez pues refuerza esto. Yo no sé qué tan puro sea en este caso, pero sí es alguien que tiene una afinidad política ideológica con Andrés Manuel. Y la otra me parece que es otra lectura política, es que la salida de Santiago Nieto le pega a otro grupo político dentro del propio, digamos, dentro del propio Morena y dentro del propio grupo de Andrés Manuel, que es este grupo muy identificado, donde está Marcelo Ebrard, donde está Monreal, y donde también se le veía a Santiago Nieto. Entonces, si hacemos estas lecturas, que a veces son muy especulativas, pero luego en los próximos meses resulta que son escenarios más cercanos, pues podemos ver que también este movimiento, esta salida de Santiago Nieto, pues le pega a este grupo que ya, pues ellos también son porcholatas, como dice el presidente, que quieren jugar para el 2024. Es claro y evidente que Marcelo Ebrard
pues quiere también la candidatura presidencial. Ricardo Monreal ya dijo que también, y pues el presidente ha levantado varias veces la mano de Claudia Sheinbaum. Entonces creo que también forma parte de este escenario, esta salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez. Sí, la verdad que también yo tengo esa impresión, Pepe Gil, de que en este affair de esta semana, pues es un punto para los puros, entre los cuales está Claudia Sheinbaum, por cierto. Y así es, y además, ojo, que si el presidente dijo ayer que iba a escuchar a la gente a ver qué pensaba, lo primero que yo pensé en ese momento fue, pues si lo va a someter a su círculo cercano, van a estar ahí también los puros, este grupo de que son muy cercanos al presidente, que coinciden en sus planteamientos más radicales. Si esa va a ser la línea, van a meter a Santiago Nieto como a una asamblea del CGH, fue lo que yo decía ayer, y creo que sí, Valdi, con lo que dices, creo que confirmo lo que digo. Ya está aquí Jesús Escobar Tobar con su itacate de tacos de lengua, de ojo. Ya despertó, qué bien. No, espérate, es que fue a la vuelta de artículo 123. Traes de lengua, de ojo, de suadero, ¿de qué más, mi querido Jesús? Buenos días. Bueno, de antemano una enorme disculpa a los tres. Lamentablemente el metro de la Ciudad de México no tiene palabra. Entonces se va parando de repente en las estaciones y llegas con 20 minutos de chance y te quedas 20 minutos de Centro Médico a Juárez. Pues caray, tú lo sabes, mi querido Alberto Canales por aquí. Es sí, imposible que hagas 20 minutos de Centro Médico a Juárez, pues yo los hice. Pero de antemano una enorme disculpa, un placer saludarte, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me quedo Ernesto, me quedo Alberto. Pero aquí, sí, ya tengo aquí el itacate. Cuando quieran, cáiganle y sin bronca. Vale, perfecto. Pues no es tanto como pato en el Funa ni nada, pero está sabroso. Bueno, sí, y lo combinamos con alguien que tiene una deuda por ahí. Pero no les voy a ofrecer un banquete como el de la boda de Santiago Nieto, ni se hagan ilusiones. Bueno, pues para abrir boca, mi querido Jesús, ¿cómo ves este affair? Cuéntanos. Fíjate que a mí algo que me llamó mucho la atención es cómo fue evolucionando. Es decir, cuando estalla todo este escándalo de la boda, era un asunto que tenía que ver con una secretaria de turismo que fue descubierta con un dinero, que subió a un avión privado al lado de un personaje al cual le había dado un contrato para llevar a cabo un evento aquí en la capital de la República Mexicana. Ahí me quedé en un principio. Una secretaria de turismo que tenía que salir sí o sí de un gabinete como el de Claudia Sheinbaum, porque había un conflicto de interés más que claro, más que evidente. Cuando se habla del dinero, empieza entonces obviamente a incrementarse las alertas, porque hablamos nada más ni nada menos que $35,000 en efectivo, que si los llevamos a pesos mexicanos, centavos más, centavos menos, pues hablamos simple y llanamente de 7 sobrecitos con 100,000 pesos, ¿no? Poco más, poco menos. ¿Para quiénes eran esos 7 sobres? Porque, perdón, que me digan que es un tratamiento para el señor Juan Ili Ortiz, pues sinceramente no se la puede tragar absolutamente nadie. ¿A quién le iban a dar ese dinero? Porque ese dinero lo tenía la secretaria de Turismo. No creo que sinceramente Ili Ortiz se lo haya dado para guardar, ni mucho menos. Para mí esa era la nota realmente, el dinero, el conflicto de interés de la secretaria de Turismo, los vínculos de este tipo de personajes, que además, como ha quedado muy claro en otras ocasiones, lo hemos platicado, Ili Ortiz tiene cierta fama de sacar o dar ciertas cantidades de dinero a periodistas, o así como también a gente cercana a los gobiernos. Entonces, para mí ahí era el punto, y de repente nos trasladamos y centramos la nota en Santiago Nieto. Santiago Nieto, titulado en la inteligencia financiera, un personaje que hasta el momento era una de las grandes estrellas de la Cuarta Transformación, de los funcionarios más destacados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que tenía enemigos poderosos a final de cuentas dentro de la misma 4T. Uno de ellos, Alejandro Hertz Manero, que hemos platicado en otras ocasiones, un fiscal general de la República que constantemente había manifestado su desacuerdo con la forma de proceder o de operar de Santiago Nieto. Un fiscal que por lo menos en las mañaneras ha recibido un constante apoyo por parte del presidente de la República, y era una relación bastante tensa, bastante compleja ya la que existía entre estos dos personajes, a tal grado que cuando platicábamos con Pablo Gómez, él nos decía que a final de cuentas el combate a la corrupción es una cuestión de voluntad política, que había que centrarnos en ello y que él no se iba a llegar a pelear con Hertz Manero, pero que sí iba definitivamente a impulsar
o a buscar la manera en que ciertos casos llegaran a buen término desde una perspectiva política, porque él reconocía que no tenía la experiencia jurídica que tiene Santiago Nieto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa evolución que tuvo este tema. En alguna ocasión lo platicaba de que era mucho fuego amigo. ¿A qué me refiero con ello? Enmarcándolo en lo que decía Pepe al final de su comentario. A final de cuentas, Santiago Nieto pertenecía a un grupo que aspira a la presidencia de la República. Y al interior de Morena, la disputa está a todo lo que da. Es una disputa constante, es una disputa en que cada paso, tanto de los puros como de los neo-López Obradoristas, se está evaluando, cada grupo sabe cómo manejar sus fichas. No creo que estemos ante un tablero de ajedrez, estamos ante un tablero de fichas chinas, pero que lo están buscando y lo están manejando cada uno de estos grupos. Ahora, a mí me llama mucho la atención, platicábamos incluso con Jaime Cárdenas, que fue uno de los invitados a la boda de Santiago Nieto, y él abiertamente decía que no había sido una boda lujosa, que realmente fue en Guatemala porque la madre de Santiago Nieto muere en Guatemala y que por eso para él era importante el simbolismo de que fuera en Guatemala, que era una cuestión más que nada emocional y que la boda, palabras de Jaime Cárdenas, era más un reflejo de una clase media alta en la capital de la República Mexicana. Ya entrar a la discusión de qué es clase media me parece que es otro asunto. Pero para mí sí hubo un componente político muy de fondo en la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, un interés político que va más allá de esta semana, de este affair, y en donde en lo personal ubico a estos dos personajes, tanto al fiscal general de la República como al grupo de los puros. Efectivamente, Pablo Gómez es muy cercano a este grupo de Claudia Sheinbaum, es un hombre que cuenta con la confianza de Andrés Manuel López Obrador, pero la gran pregunta es si Pablo Gómez y el grupo de los puros, ya desde esta posición, van a seguir cargando con el desprestigio político que les ha dado un fiscal general de la República, que ha sido un verdadero fracaso desde mi punto de vista en la impartición de la justicia y en abanderar casos de corrupción, que es uno de los principales ideas, conceptos que tiene Andrés Manuel López Obrador como carta de presentación, e incluso cualquiera que sea su sucesor, tanto Claudia Sheinbaum como el propio Marcelo Ebrard, tienen que basarse en la lucha contra la corrupción para poder mantener a un grueso de los votantes del propio Andrés Manuel López Obrador. A mí sí me llama la atención que antes, y ahí viene un punto, que antes de Santiago Nieto, antes de que se fuera gente como Hertz, gente como Bartlett, se vaya Santiago Nieto, ¿no? Que era un personaje que estaba dándole resultados. Ayer el presidente de la República fue contundente, habló de lujos, habló de excesos, pero esto de repente contrasta con los que sí estuvieron ahí y con los que te dicen que no hubo excesos y no hubo lujos. ¿Para quién es un lujo? ¿Para quién es un exceso? Lo cierto es que me parece que estamos ante la caída de un personaje que había sido importante para la Cuarta Transformación, por lo menos en el plano incluso mediático, y que está cayendo por un interés netamente desde mi óptica político. Tu micrófono, Ernesto. Tío Ernesto, hay que prender el micrófono, tío Ernesto. Ok, gracias. Perdón, es el mal del pie de página que ya me dio a mí también. Bueno, retomando un poquito esta parte que señalas, Jesús Escobar, gracias. Pepe Gil, si quieres puntualizar con algo que te haya quedado ahí en el tintero con respecto de este tema para cerrarlo, y abriría el siguiente tema que vamos a abordar y que tiene que ver pues con este escándalo y este entrampe que tiene el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ahora con la revocación del mandato, que dice pues no hay dinero, y cuando viene de él, híjole, pues sí que le cala muchísimo a la población. ¿Qué decir sobre el caso del Instituto Nacional Electoral y este escenario que viene para el próximo año, para los primeros meses, con respecto de la revocación del mandato? Pues mira, quizá me hizo recordar lo que comentaba Jesús Escobar. Me hizo recordar esos usos y costumbres de Ili, pues de chayotear a sus propios reporteros. Cada vez que los llevaba a un evento, una gira, fotógrafos y reporteros, les daba un sobre, y les daba un sobre con no sé cuánto dinero, y decía que era para sus viáticos. Y esto de los sobrecitos ahora que llevaba ahí de tanto dinero, cuando dan la explicación, posteriormente el periódico Universal, que es propiedad de Ili Ortiz,
y decía que pues que era dinero para un tratamiento en Estados Unidos y que, en fin, o sea, uno luego piensas, dije, ¿a poco ellos reciben en efectivo también, ¿no? O sea, le van a recibir en efectivo tanto dinero. En sobres, en y en sobres. sobrecitos. O sea, creo que ahí este es un punto todavía que nos falta indagar más, ahondar más. ¿Qué pasaba con ese dinero? Ili Ortiz, ¿cuál es el papel también en este affair? Y tomando en cuenta que pues ha habido también un distanciamiento y una confrontación ya muy clara y evidente del propio periódico La Universal con el gobierno, a partir de lo que ha dicho el propio presidente, que recibía muchísimo dinero de publicidad, el Universal, y bueno, pues como todos los medios, ahora estamos en una crisis de modelo de negocios. Entonces creo que ahí también hay un punto que tendríamos que ahondar. Y fíjate que este tema de la UIF, la llegada de Pablo Gómez y lo del INE tiene también una vinculación, digo, si queremos entrar ya en lo del INE. Porque una de las cosas que ha dicho Pablo Gómez ahora en estas entrevistas es que él también tiene el interés de investigar qué ha estado pasando en el INE. ¿Qué ha estado pasando en el INE con ciertos recursos, con contratos, con investigaciones que tenía pendientes el INE? Él menciona en algún momento que el IFE, ¿no?, la anterior denominación de este instituto electoral, tardó muchísimo tiempo en investigar a amigos de Fox. Y ha dicho que, el propio Pablo Gómez ha dicho que pues son opositores al proyecto de gobierno del presidente López Obrador. Entonces, creo que este asunto del presupuesto y de la reducción y de cómo es que pues va a impactar, necesariamente va a impactar en la organización de la consulta de revocación de mandato para el próximo año, en abril, creo que también tiene este otro trasfondo político. O sea, uno quisiera ver las cosas de una manera mucho más reducida y ver nada más el tema por sí mismo, pero tiene muchas implicaciones y tendríamos que ver el contexto también de esta reforma electoral que está pendiente por discutirse y aprobarse, en la cual está parte de esta reforma electoral es pues la renovación del Consejo, del Consejo General del INE, y pues, que está previsto para el 2023. Y son por lo menos 4 consejeros los que tendrían que estar saliendo o renovándose, y entre ellos está Lorenzo Córdoba. Entonces, creo que otra vez el tema de la reducción del presupuesto que está en discusión en la Cámara de Diputados, o estaba en discusión ahorita, yo no sé en qué momento ya están, y este impacto que tiene en una de las propuestas fundamentales del presidente López Obrador, que es la consulta de revocación de mandato, que también va a costar muchísimo dinero, pues se vincula con estos cambios también muy importantes, muy importantes, que va a tener el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque van a ser los encargados, nada más y nada menos, que de la elección presidencial de 2024. Entonces, los que hemos cubierto el IFE, el INE, sabemos muy bien que los consejeros son parte de negociaciones, de las negociaciones entre los partidos. Son posiciones y son muy importantes. Es muy importante que cada partido, o los partidos, en este caso Morena, pueda tener posiciones importantes en el instituto. Entonces, todo tiene una vinculación, tiene una relación. Es inevitable no verlo así, porque estamos me parece, frente a la continuación de este proyecto de la Cuarta Transformación, que no se limita a este periodo sexenal, sino que va a continuar, y por ahí, ¿no?, tendría que venir quién va a ser la candidata o el candidato de Morena para el 2024.
En el mismo tenor, mi querido Jesús, si quieres comentar algo más sobre el siguiente tema y también la pregunta sobre cómo ves tú esta situación del INE, que ahora dice que le van a faltar recursos y si hay recorte que no podrá organizar revocación de mandato, a lo mejor le sale el tiro por la culata a los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, no lo sé. Y ese apunte que me parece importante que hace Pepe Gil, si alguien conoce bien las entrañas del órgano electoral, el IFE y ahora INE, es Pablo Gómez, porque él ha sido representante de antes del PRD, no sé si por Morena, pero él, de que conoce las tripas de ese lugar, lo conoce. Tu comentario, Jesús. Fíjate que siempre que discutimos el papel de la autoridad electoral, a mí me queda no la duda, sino que llego a una conclusión. La responsabilidad de los partidos políticos en todo ese escenario. Porque los partidos políticos, a final de cuentas, son los que marcan las leyes del INE, las de la operación del INE, quiénes integran el INE, cuánto dinero recibe el INE, anteriormente IFE. Y en lo personal estoy convencido de que México, claro que necesita partidos políticos, pero no estos partidos políticos. De repente, cuando uno escucha los discursos de la gente de Morena, del PAN, del PRI en sus diferentes etapas, porque en un principio escuchábamos críticas al IFE cuando sancionaron al PRI por el famoso Pemex Gate. Recuerdo perfectamente cuando Humberto Roque Villanueva, cuando Enrique Jackson, cuando el propio Roberto Madrazo se lanzaron en contra de José Goldenberg, que lo tacharon de atentar contra las instituciones, de ser panista, de estar fortaleciendo al gobierno de Vicente Fox. Cuando Vicente Fox lo castigan por los amigos de Fox, resultó que entonces el IFE ya era priista otra vez y era integrante del PRD. Cuando vino todo este sainete con Morena, resulta que es prianista. No estoy disculpando a nadie, me queda claro que hay intereses por parte de los consejeros electorales, por supuesto que los hay. Y los hay desde la manera en cómo los eligen. Aquí estamos hablando de las cuotas de cuates. Sinceramente, yo no creo que los partidos políticos elijan a una consejera o un consejero porque consideren que es la mejor pieza para el engranaje democrático electoral de este país. Me queda claro que lo hacen con una intención, y esa intención es influir para su propio beneficio. El caso, por ejemplo, concreto, si hablamos del IFE de Luis Carlos Ugalde, que era un hombre sumamente cercana a Elbester Gordillo y que tuvo un papel determinante en la elección del 2006. El caso del propio Valdés Zurita en el 2012, y que llegaron apoyados por ciertos grupos, al final resultaron beneficiados. Entonces me queda claro que la elección de los consejeros y consejeras del INE, ahora INE, antes IFE, pasa directamente por ese interés de los partidos políticos, que son unos verdaderos hipócritas, y son hipócritas porque se la pasan criticando al árbitro electoral cuando son ellos los que definen el papel del árbitro electoral. Y si ahí entramos entonces, ahora al tema precisamente de los recursos, a mí sí me llama la atención un detalle que incluso mencionaba este Pepe también, que en otras ocasiones lo hemos puesto sobre la mesa. Si Morena dice, no hay tantos recursos al INE, y el INE dice, pues no puedo organizar esta revocación de mandato. ¿De verdad los legisladores de Morena nunca lo anticiparon, no lo contemplaron, no lo analizaron, no lo pensaron siquiera? ¿Qué los llevó a tomar una determinación de este tamaño? Y algo muy preocupante, si queremos verlo de cierta manera, que ninguno de los partidos de oposición como tal defiende al INE como institución, sino que se cargan a defender la figura de Lorenzo Córdoba o la figura de Ciro Murayama, pero no defienden a un instituto que tendría que estar fortalecido, que tendría que estar con dientes, que tendría que estar con reglas claras y totalmente alejado de ese interés partidista que hoy por hoy sigue emanando en cada uno de ellos y que nos genera muchísima controversia. Lo dijimos en alguna ocasión aquí en esta misma mesa. Es lamentable, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, que cada decisión que toma, pues ya genera suspicacias por los intereses y por las personas que están involucradas en su conformación. Y en el caso del INE pasa algo similar, pero pasa, desde mi punto de vista, el fondo, por unos partidos políticos que sinceramente hoy por hoy ya están rebasados por las necesidades que tiene este país en materia democrática. Gracias, mi querido Jesús Escobar. Pepe Gil, hablando de la revocación de mandato y todo este papel que vaya a jugar el Instituto Nacional Electoral, con presupuesto mucho poco, según lo que termine siendo ya al final de estas discusiones que vaya a haber ahí, ¿qué lectura le das tú a este proceso de la revocación de mandato? Siempre, tal vez el resultado ya lo sabemos, pero lo que va a arrojar todo este proceso de la revocación del mandato,
estas disputas y estos reflectores que se van a colocar en algunos puntos. ¿Qué es lo que estás viendo ahí que se va a ir develando o que va develando poco a poco este proceso? Mira, creo que es un punto muy interesante. Perdón. No te preocupes, Momentum es pet friendly. Es pet friendly, así que tú déjalo que se desahogue, el Chucho. Más bien, dinos cómo se llama el Chuchito. Se llama COVID, pero no COVID. Espérame un segundo. Ok, bueno, va a callar un poquito. Qué bueno que no transmito yo desde mi casa, mano. Oh, no, ahí sí, no, ahí sí yo creo que ahí cancelamos el pet friendly, cabrón, porque... Te voy a decir algo, cuando estábamos transmitiendo desde casa para la octava, era uno de mis grandes terrores, o sea, de verdad que dije, capaz que estos se van a poner a cantar un día que esté yo según mi propio, analizando, diciendo, y no, se portaron muy bien siempre, pero era un show, era un show. Si yo te contara, una vez estaba entrevistando al presidente de Guatemala, a Otto Pérez Molina, y se pusieron, pero como loquitos el Mateo. Pues imagínate nada más la vergüenza de yo estar como todo el corresponsal de la BBC entrevistando preguntas sesudas a Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? No, pues nada, digo, se quedó como primero unos segundos así como ¿qué pasó? Y ya después respondió. Y por supuesto, la entrevista estaba pactada para 10 minutos. Yo dije, igual lo agarro otros 5, ¿no? ¿Cuál? A los 10 minutos dijo chao. Y ya volteó y digo, Mateo, ni modo, ya me echaste de mi entrevista. ¿Qué más? Pues ya recuperamos a Pepe. Quién sabe qué le habrá hecho al pobre Chuchito ahí que de pronto ya lo cayó. No, es un perrito que recuperó Gemma, mi esposa, y es súper amable, pero si entra alguien, pues sí, se pone ahí al brinco, pero pues es escandaloso nada más. Se parece mucho a quienes muchas veces conocemos. Bueno, pues de escándalo, cuéntanos, Pepe, ¿cómo lo ves? Pues mira, si bien entendí la pregunta y este tema, la revocación de mandato es un punto fundamental para los proyectos y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo la impresión de que se va a hacer porque se va a hacer. O sea, no sé cómo, pero se va a hacer. O sea, con pequeños recursos, con muchos, con lo que tiene el INE, lo tiene que hacer además, ¿no? Bueno, esto es parte del show. El pobre Pepe ya se enojó con el Chuchito, así que quién sabe qué le va a pasar a ese pobre Chucho. Mi querido Jesús Escobar, pues aprovechando ahorita que no está el Pepe, ahorita que regresa, sobre este proceso de revocación del mandato, también cuál es la dimensión que tú le das a esta revocación que se va a llevar a cabo. Mira, de entrada, yo estoy completamente a favor de este ejercicio. Me parece que es indispensable y de verdad qué bueno que se haya impulsado. Yo siempre he pensado qué hubiera pasado si hubiéramos tenido este mismo ejercicio con Peña, o lo hubiéramos tenido con el propio Felipe Calderón, o lo hubiéramos tenido, porque ojo, también afecta a los gobernadores. Entonces, eso es muy interesante. O sea, el ejercicio como tal me agrada y creo que es un gran acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los principales impulsores del mismo. Y ojalá que se mantenga, que se profundice y que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tengamos esa capacidad de saberlo llevar a cabo. En particular, el que se va a desarrollar en el 2022, no sé qué tan necesario sea. ¿A qué me refiero con ello? A que tenemos un presidente con una legitimación total, con un nivel de popularidad superior al de cualquier otro, que está arriba del 60%. Y es un presidente que difícilmente podría perder un ejercicio de esta naturaleza. Si a esto le agregamos que tenemos una oposición completamente partida, una oposición que de verdad a mí cada día me sorprende más, y te soy muy honesto, mi querido Ernesto, porque es cierto que la 4T ha cometido errores,
pero la oposición no puede capitalizarlos, ni sabe capitalizarlos. ¿Por qué? Porque su oferta es vendernos una narrativa que ya fue rebasada por la propia realidad. Una narrativa en donde las instituciones respondían a los intereses de una cúpula, una narrativa en donde el bienestar general no existía. Y sin embargo, ellos consideran que es ese México el correcto, el México de la profunda desigualdad que ellos mismos generaron y que ellos mismos continúan invirtiendo en él, en generar esa enorme desigualdad. Entonces, esa oposición está partida, está en este momento en la lona, no es positiva para la democracia del país, no es positivo tener una oposición de esta naturaleza, pero como tal me parece que este ejercicio no es necesario, responde más a un compromiso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que habló precisamente de ajustarse a él, pero me parece que como tal, el ejercicio como tal, cuenta con todo mi apoyo, creo que es algo fundamental, pero este en particular del 2022, yo creo que se podría pasar. Ahora, ¿cuál es la otra cara? Lo que ha dicho el propio gobierno. Tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que aplicarlo para que se sienta un precedente y para que las otras administraciones no puedan hacerse de la vista gorda. Aquí mi gran punto es, ¿qué va a pasar después del López Obradorismo? De verdad, personajes como, supongamos, Monreal, Ebrard, Sheinbaum, X González, si es que se lanzara, como dicen algunos, el propio gobernator de Nueva Holandia, el señor Samuel García, o cualquiera de aquellos que aspiran a la silla del águila, como diría el maestro Carlos Fuentes, de verdad estarían dispuestos a apoyar un ejercicio de esta naturaleza. Yo no lo creo, sinceramente. Por eso lo importante es que apoyen este sexenio. Ahora, y es fundamental que nosotros como ciudadanas y ciudadanos entendamos el fondo del mismo, que somos nosotros los que tenemos que buscar que haya una revocación de mandato y que no parta del poder, porque entonces ahí se involucran otro tipo de intereses que no son precisamente los de fortalecer la democracia. Querido Pepe Gil, si quieres continuar con esta reflexión sobre el 2022. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo. El ejercicio por sí mismo es importante para este proceso democrático del país. No se ha realizado un proceso de esta manera, una consulta con esta intención y con el nivel, a nivel presidencial. O sea, no tenemos en la historia política del país un ejercicio de esta naturaleza. Y me parece que es algo que se tiene que hacer. Va a sentar un precedente, como bien dice Jesús, es un precedente fundamental y es un ejercicio además ciudadano que independientemente del contexto y del momento en el que se está realizando, como precedente, pues va a marcar una ruta para el futuro del país. Y yo comentaba que es muy importante para el proyecto del presidente López Obrador, porque si bien es cierto que hay una imagen y hay una percepción muy favorable hacia él, el hecho de que se refuerce el año que viene y como estamos tan adelantados en el proceso presidencial del 2024, creo que este reforzamiento tendría repercusiones no solamente para él, sino también para el partido que él creó, para Morena, y para este proceso interno que se está realizando en Morena y que está teniendo serias dificultades. Entonces, me parece que sí se tiene que hacer de una forma o de otra. El INE va a tener ahí sus dificultades presupuestales, pero pues yo tengo la impresión, no tengo los datos, tengo la impresión de que está en capacidad de poderlo realizar y que va a tener una serie de consecuencias en el propio gobierno y va a tener consecuencias en el propio INE. Una vez que se realice este proceso, esta consulta, seguramente va a tener un impacto, por lo menos en dos de los consejeros que están más confrontados con el propio presidente, que es Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y ellos yo creo que están también pues jugando su propio juego. Y aquí, en este juego de ajedrez político, el hecho de que se realice la consulta, pues va a tener un avance en el tablero
para el proyecto del propio presidente López Obrador. Entonces, por una parte, sí, es un ejercicio ciudadano que es fundamental y que no hay precedente. Y el otro que forma parte y que tiene una vinculación con lo que hablábamos de la UIF y con Pablo Gómez y con todo esto, porque el propio presidente de la República y Morena, pues tendrán también un interés en particular de que se realice. Hay otra lectura por ahí donde dicen que también sería muy favorable que no se realice, y entonces ahí pues se le echaría la culpa al propio INE, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a estos consejeros que están muy confrontados con el gobierno, pero me parece que en este caso yo no estoy tan seguro de este escenario. Más bien yo estoy por el otro. Esperemos cómo se define el presupuesto de egresos, esperemos cuánto dinero va a tener el INE y cómo es que va a impactar en el propio funcionamiento del instituto. Pero yo creo que esta consulta es fundamental, se va a realizar y va a tener un impacto para el escenario del 2024. Gracias, mi querido Pepe Gil. Jesús Escobar, pasando al siguiente y último tema que nos ocupa del día de hoy, que tiene que ver pues con la crisis de Notimex. Se ha hablado mucho, se ha hablado poco, de pronto adquiere algún pequeño reflector y después vuelve a quedar ahí en la oscuridad este tema de la crisis de Notimex. Tenemos a esta directora, San Juana Martínez, con quien hemos sido pues muy críticos. De hecho, acá le hice en 2 o 3 ocasiones solicitud de entrevista porque ella decía que no le dábamos derecho de réplica. Así que le hice la invitación para una entrevista profesional y respetuosa, cosa que ella se negó. Le volví a hacer la solicitud, le envié las preguntas que le iba a hacer. De hecho, las hice públicas, las preguntas. Dije, para que no haya de que pues vamos a hacerle ahí un trato o preguntas que no van, pues van las preguntas públicas, preguntas serias, respetuosas, pero tampoco pues, siempre se ha negado a las entrevistas a dar explicaciones. Hay pues toda una serie de extrañezas por parte de por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho intocable a esta funcionaria San Juana Martínez. Hicimos una investigación, también solicitamos que se le hiciera una auditoría al actual Notimex. Se habló desde la llegada de San Juana Martínez, pues de que se iba a atacar la corrupción dentro de Notimex, y pues al principal líder sindical que tenía Notimex, a este señor Conrado, pues no lo tocan ni con el pétalo de un comentario o de un tuit, con nada, simple y llanamente no se le toca. Y a lo más que hemos visto que dicen que pues la corrupción dentro de Notimex, la que había antes, tanto a través del sindicato como de anteriores directores, pues no vemos que caiga ningún director anterior, no vemos que caiga el ex secretario general del Notimex, y sí vemos pues que hay una campaña difamatoria contra trabajadoras y trabajadores de Notimex, una suerte de conflictos de San Juana Martínez, no solo con los trabajadores sindicalizados, sino con los no sindicalizados que entraron con ella, que fueron despedidos, en su mayoría mujeres, acosadas en sus redes sociales de una manera, incluso acosos sexuales que documentamos ahí, entrevistamos a muchas de ellas, hablo de las no sindicalizadas, y simple y llanamente sucede nada. Se creó un sindicato blanco, un sindicato charro, pues conducido o manejado por la dirección de Notimex, y ya también tiene conflictos San Juana con varios de los trabajadores de ese sindicato que ella misma formó. Y simple y llanamente nada más, pues no se le toca y sigue ahí. Salió Santiago Nieto y San Juana Martínez sigue ahí, aunque usted no lo crea. ¿Qué decir? ¿Cómo entender esta
este cobijo que le ha dado el presidente López Obrador a un personaje como San Juana Martínez. Fíjate que ese último punto era parte de lo que iba a manifestar de inicio, ¿no? Se va un personaje como Santiago Nieto, hay gente que nos ha hecho comentarios ahorita en el chat de los invitados de Santiago Nieto, que había hasta el general, ¿no? El general Cienfuegos que andaba por ahí, y que eso también jugaba un papel determinante. La forma en cómo se premió a varios integrantes de la prensa que andaban también ahí metidos en esa boda, todo ello que jugaba en torno precisamente a la salida de Santiago Nieto. ¿Por qué lo pongo a colación, perdón, sobre la mesa? Lo pongo por una sencilla razón, porque si habláramos de escándalos, habláramos responsabilidades, habláramos de acusaciones, de investigaciones, como causa de la salida de funcionarios o de funcionarias, San Juana Martínez es insostenible. O sea, San Juana Martínez ha llevado a cabo una administración en Notimex que por dignidad propia ella tendría que hacerse un lado. Por el simple hecho de permitir una investigación a fondo real, hasta para poder en un momento dado consolidar su versión de las cosas, digámoslo así, tendría que hacerse un lado y tendría que permitir que hubiera una investigación a fondo. No lo hace. Todo lo contrario, como lo has mencionado, y hemos sido testigos de ello. Inician campañas de desprestigio en contra de aquellas o de aquellos que se atreven a cuestionar la manera como está operando en este momento Notimex. Notimex, que de repente parece un barco a la deriva, parece un barco que a nadie le interesa, parece un barco que simplemente nadie lo voltea a ver. Y si no fuera precisamente por muchos trabajadores que hoy por hoy siguen peleando sus derechos laborales, porque sí, alguien por ahí que defienda a Notimex me dijo, la empresa tiene todo el derecho a yo no querer estar contigo. Sí, claro, pero págame, ¿no? Mi liquidación. Págame como son las cosas, trátame como debe de ser en un momento dado. A mí me parece que la administración de San Juana Martínez es verdaderamente deplorable. Perdón que caiga en calificativos, pero cuando empiezas a indagar, empiezas a jalar precisamente la madeja, te topas con este tipo de casos, mi querido Ernesto, que los respaldo del acoso sexual a excompañeras, con las cuales incluso en algunos puntos hemos tenido la oportunidad de platicar, y que discretamente te lo dicen, que sí, que había un momento muy complicado en Notimex, el caso de este personaje sindical, que de verdad, yo no entiendo, si vamos a combatir la corrupción a Notimex y no tocas a un personaje que es emblema de esa corrupción. San Juana Martínez a mí me parece que fue perdiendo control de la situación, se empezó a engolosinar con el poder y cayó en este tipo de estrategias de intimidación, de persecución, de victimización en muchos casos. Este hecho de que nos digan es que no nos dan derecho de réplica, muchas veces se les busca y no quieren dar su opinión. ¿Por qué? Porque saben que se les va a cuestionar, que no van a hacer entrevistas sencillas, que no van a hacer entrevistas fáciles, que a final de cuentas vas a querer saber qué pasa al interior de Notimex. A mí lo que me llama la atención es ese desinterés, o al menos parece desinterés por parte del gobierno federal, de no profundizar, de no subsanar, de no aterrizar lo que está pasando con San Juana Martínez. No sé qué peso tenga San Juana Martínez, sobre todo en un círculo ahí del gobierno, pero de que es una persona que hoy por hoy se ha vuelto insostenible, me parece que está fuera de discusión. Me parece que su caso es peor, no peor, sino más polémico, todavía más cuestionable que del propio Manuel Bartlett, porque Manuel Bartlett podemos discutir su pasado, podemos discutir todo lo que conlleva que sea un operador eficaz con todo lo que esto significa, dependiendo de su época y de su partido, pero es un personaje que la 4T justifica mucho por esa precisamente personalidad, forma, etcétera. Pero en el caso de San Juana Martínez yo ya no veo justificación alguna. Notimex ni siquiera es hoy por hoy la primera mano de operación del gobierno federal en materia informativa. Entonces, yo sinceramente no entiendo qué hace San Juana Martínez ahí. Tú sí entiendes, mi querido Pepe Gil, cuáles son las agarraderas, para utilizar un término muy llano, de San Juana Martínez en el gobierno del presidente López Obrador. San Juana ha desobedecido inclusive las órdenes de su jefe máximo, que es el presidente de la República. Allí está, y parece que no sucede nada. No son pocos los que creemos, tenemos la idea, de que ahí alguna directora de algún medio de comunicación también tiene mucho que ver en el sostenimiento de esta periodista en la dirección de Notimex, pero no sé tú cómo lo ves, mi querido Pepe. Sí, es todo un caso. San Juana, pues, la conocemos muy bien en proceso, la sufrimos, Pues porque no hay otra palabra para definir una relación con esta señora.
¿Cuáles serían los asideros? Mira, hace un tiempo, cuando creo que en el momento más álgido de este conflicto, me comentaban que ella tenía tres asideros, tres apoyos fundamentales. Uno era Ilmarín Díaz Sandoval, por hay una relación de amistad. La otra era Napoleón Gómez Urrutia, que la apoya desde hace mucho tiempo y creo que por afinidad, porque son coterráneos o algo por ahí, pero que es uno de los apoyos fundamentales. Y el otro es Carmen Lira, del periódico La Jornada. De hecho, creo que yo me explicaría, y lo digo con toda responsabilidad, que es uno de los cotos de poder del periódico La Jornada en el gobierno. Es claro y evidente cómo es que el periódico La Jornada tiene estos espacios. Pedro Miguel es uno de ellos, el Fisgón es otro, nuestro querido Helguera era otro, Hernández está ahí, el propio Julio Astillero es parte de digamos, estos apoyos que tiene por parte de La Jornada. La Jornada ha sido un medio que ha apoyado no solamente periodísticamente a Andrés Manuel, sino que incluso le dieron casa cuando se vino a México. Uno de los lugares donde se quedó Andrés Manuel era la casa de Guillermina, no recuerdo su apellido, que es una de Álvarez, es la asesora, creo. Álvarez. Sí, que es es la asesora principal de la mano derecha de Carmen Lira, que por cierto, creo que en breve tiene que haber una nueva asamblea de accionistas para ver si se queda o no o se va, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos asideros son los que explican por qué esta señora se mantiene ahí en Notimex, a pesar de todo, o sea, lo que ha hecho ella es increíble. Miren, si ponemos en comparación, ¿no? A veces las comparaciones no son buenas, pero creo que si la hubieran puesto en el canal 34 sería igual, porque es ella. Si la pusieran en el IMED sería igual. O sea, donde la pongan, ella realmente es un personaje muy, muy conflictivo. Digo que en Proceso sabemos muy bien su historia, porque ella nos acusó durante mucho tiempo, de que había misoginia, de que había censura, que no se le quería publicar sus textos sobre el problema de la pederastía en la Iglesia Católica, cuando pues, era un tema que el Proceso ha seguido durante muchos años. Y ella demandó a Proceso con artilugios, porque en realidad es una larga historia. Hay un Proceso, se la resumo muy rápido. Ella era la corresponsal de Proceso en España. A su ex esposo, Carlos Castresana, un juez que era parte del equipo de Garzón. Hay amenazas allá en España y entonces le dan un espacio en la ONU, pero en Estados Unidos. Se viene un año a Estados Unidos, ella se viene a trabajar, se viene siguiendo como corresponsal de Proceso, mandaba muchos refritos, y cuando Castresana, bueno, ahí tienen una separación, ella se viene a México y en México le dicen, oye, pues bienvenida, intégrate a la redacción, pues como reportera, ¿no? Entonces ella dijo que no, que ella era corresponsal y que le sigan pagando como corresponsal. Y durante meses no trabajó. De verdad, no trabajó. Ahí andaba en la redacción, en el chacoteo, etcétera, y escucha por ahí una conversación de que había una idea solamente, ni siquiera era proyecto, de Proceso Norte. Entonces ella escucha eso y se va a Monterrey y comienza a contratar gente, diciendo que ella iba a ser la directora de Proceso Norte cuando no existía nada de eso. Entonces le llaman la atención, se regresa, no había publicado absolutamente nada por meses,
por relación ahí de amistad en cultura, mete una nota y de esa nota se agarra para decir que ella seguía trabajando y se agarra para demandar a proceso. Pues descuidos ahí en proceso por no seguir bien el caso, ella gana y le saca a proceso mucho dinero y durante meses ella hizo una campaña en contra de Julio Scherer. O sea, el principal apoyo que ella tenía ahí en proceso, que la trataba muy bien, de verdad la trataba bastante bien, hizo una campaña tan sucia que daba vergüenza. O sea, daba vergüenza leer lo que ella escribía en redes sociales en contra de Julio Scherer. Y después comienza a deambular, ¿no? Llega con Aristegui, pues no sé qué pasó y ya no siguió. Y así comienza a tener ahí colaboraciones y hasta que, ustedes recordarán cuando, eso es algo que yo vi, que me llamó muchísimo la atención para que vean el perfil de este personaje, y por eso yo creo que se explica lo que está haciendo en Notimex. Ella, cuando estaba el movimiento de los autodefensas de Michoacán, había una señora, siempre se me olvida su nombre, que es michoacana, que ahorita está en Profeco, y ella hospedó a Mireles para que se recuperara del avionazo aquel, y la tenía aquí en la Ciudad de México. Y era muy amiga de San Juana. Hicieron una reunión en la casa de esta señora, una reunión donde invitaron, entre otros, estaba Ackerman, estaba Denise Dresser, estaba El Bronco, estaba Mireles, estaba San Juana y estaba no me acuerdo si estaba bueno, invitaron también a Javier Sicilia. Y Sicilia me dijo, oye, acompáñame, ¿no? Para ver de qué se trata. Ya en la reunión empezaron a hablar de la situación del país, etcétera, etcétera. Y llegan a lo central, y lo central es que la propuesta que tenían era formar un ejército textual, Ejército Nacional de Autodefensas. Un Ejército Nacional de Autodefensas. A la cabeza Mireles. Y entonces todos muy animados, sí, vamos, un Ejército Nacional de Autodefensas. Y San Juana, ahí, dijo, yo soy autodefensa de las mujeres. Me declaro autodefensa por los derechos de las mujeres. Yo así, con el ojo cuadrado, dije, a ver, pues, ¿de qué se trata esto? Y entonces me dice Cecilia, ¿cómo ves? Le dije, oye, pues esto es muy peligroso. O sea, creo que no están midiendo los riesgos de esta propuesta. Y entonces habla Cecilia, y recuerdo textualmente sus palabras, dijo algo así. Miren, las palabras tienen una responsabilidad. Y lo que ustedes están proponiendo aquí es un Ejército Nacional de Autodefensas armado. Porque el referente es este señor, el señor Mireles, que está a la cabeza de los autodefensas de Michoacán armados. Si ustedes están proponiendo esto, tienen que ser muy claros y decirlo. Nosotros somos un Ejército Nacional de Autodefensas armado. O sea, estaba hablando de una cuestión totalmente distinta y diferente y con muchos riesgos. Entonces ahí les cayó el 20. Dijeron, no, es sin armas, es pacífico, etcétera. Bueno, a las 2 semanas hicieron un evento en el Poliforum Siqueiros, donde nuevamente ahí declararon que querían formar este Ejército Nacional, pero sin armas. ¿Te refieres a Thalía Vázquez Alatorre, verdad? Ándale, es ella, no me acordaba. Entonces ahí, nuevamente San Juana se declaró autodefensa. Dije, bueno, esta mujer, pues ¿de qué se trata? ¿No? Entonces yo creo que en este problema, de un poco ya aterrizando, de Notimex, creo que tendríamos que verlo de dos formas, o en dos partes. Una, Notimex por sí mismo. O sea, ¿qué idea o qué quiere el gobierno de Notimex? Yo creo que no lo quiere. Yo creo que quiere cerrarlo. Yo recuerdo que cuando ganó Carlos Salinas de Gortari, quisieron hacer una agencia de Estado
y ahí estaba nada más y nada menos. Estuvieron ahí Raimundo Riva Palacio, estuvieron Pablo Iriart, estaba Miguel Ángel Velázquez, el Patán, estaba Rubén Álvarez, que estaba ahorita en el INE. O sea, había un equipo que estaba pues, con esta idea, ¿no?, de hacer una agencia de Estado, no de gobierno, sino de Estado. Evidentemente eso no se logró. Y luego se fue degradando hasta llegar a este punto donde, bueno, pues Notimex con este Conrado era de verdad, era un nicho de corrupción impresionante. Y yo creo que no hay interés por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de mantener Notimex y buscaron a través de esta San Juana, pues todas las condiciones para cerrarla, la agencia, no para transformarla, sino para cerrarla, y ahora ya no saben qué hacer, no saben qué hacer ni con Notimex, ni saben qué hacer con esta San Juana. Entonces el conflicto ahí pues, lo tienen adormecido, y creo que mientras tenga estos apoyos esta señora, pues no la van a quitar, a pesar de los pesares. Entonces es una descripción que hago tanto de la agencia como de este personaje, que creo que a donde vaya, eh, incluso yo creo que si se va solita va a tener un conflicto consigo misma, va a generar ahí problemas. Y la verdad es que sí hay que revisar mucho, mucho este tema, y tiene mucho que ver también con ni modo, la personalidad de la compañera de San Juana Martínez. En la red de periodistas a pie también nos tocó algún refilón por ahí cuando se puso, no sé qué pasó, pero empezó una campaña durísima en contra de nuestra fundadora, Marcela Turati. La impresión que tengo yo es que se puso alguna especie de celo porque Marcela fue reconocida con premio WOLA en la oficina en Washington para América Latina por la de trabajo que la red de periodistas de a pie en defensa de los periodistas en los tiempos más duros de la violencia en contra de nuestros colegas en los estados de la República. Y bueno, pues ahí sí ha habido varias cosas y historias hay muchísimas. Lo que me parece lamentable, y no sé qué piensen, ya nos quedan casi un par de minutitos, no sé cómo tú veas, Ernesto, pero Sí. lo que me parece lamentable es que esto más ya trascendió de lo personal a un tema gubernamental, un asunto de gobierno, que ese es el Exactamente. punto. Ese es el punto, más allá de las diferencias que pueda haber entre personajes, es que tiene una posición de gobierno. Sí, a mí me gustaría cerrar ahí con una pregunta también para Jesús, si les parece bien, y que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de San Juana Martínez, no solo con el caso de San Juana, pero me parece que el caso de San Juana es la muestra de un botón. ¿A quién escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién es su operadora u operador político? Porque lo que nosotros sí hemos constatado, déjeme usar esa palabra, así asumiendo la responsabilidad de la palabra, hemos constatado que los secretarios y secretarias de Estado, incluso jefas de gobierno, es un tema que no se toca con el presidente López Obrador porque se molesta. Y quién sabe cómo te pueda ir, ¿no? Tenemos una funcionaria como San Juana Martínez que ha atacado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que ha atacado al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que ha atacado al ex secretario de Hacienda, que ha atacado a Olga Sánchez Cordero cuando estaba como secretaria de Gobernación, que ha atacado al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, Al de Educación, Moctezuma, y a Luisa María. A Luisa María Alcalde, al papá de Luisa María Alcalde, Arturo Alcalde también, y no se le puede decir nada al presidente porque se pone como cuando le tocabas a Félix Salgado Macedonio. Son como temas o personajes que de alguna manera algo pasa ahí con el presidente que no se los puedes tocar y que nosotros vemos que hay una especie de intimidación por parte de los secretarios de Estado y funcionarios cercanos, que es un tema que no se toca. ¿Cuál es tu valoración sobre este caso, mi querido Jesús?
Ayer me llamó mucho la atención la reacción del presidente de la República con el tema del desabasto de medicamentos. Un tema que ha estado denunciando, informando en diferentes espacios, que ha generado incluso polémica. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque no era necesario que el presidente lo pusiera sobre la mesa. La gente le cree a él. Vuelvo a lo mismo, tiene una credibilidad muy alta. Y si Andrés Manuel decía no hay desabasto, la mayoría de la población, incluso digámoslo de manera clara, su target, le cree que no hay desabasto. El hecho que el presidente ayer haya reaccionado tan molesto a esta información, haya regañado públicamente a un personaje como el doctor Alcocer, incluso la cara de Adán Augusto es significativa. Los ojos de Adán Augusto cuando el presidente se empieza a expresar son los clásicos de una persona que te conoce, ahora sí se enojó. Pero ¿por qué pongo esto? Porque me queda claro que el presidente no está informado del tema del desabasto, que le informaron ese día y reacciona de esa forma. ¿En qué lo justifico, lo argumento? En lo que menciono, no había necesidad siquiera de sacar el tema. O sea, no había necesidad de ponerlo en evidencia en un momento dado. ¿Por qué? Porque él podría mantenerse con esa línea de no hay, y la mayoría de la gente le va a creer. Al momento que se le informa, o se informa bien, o le informan bien, reacciona de esa forma, regañando a Jorge Alcocer. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque me queda claro que al presidente de la República hay un círculo cercano, y lo hemos mencionado con el caso de Chiapas, que no le informa bien, o le informa solamente lo que al presidente le interesa saber. Entonces, eso le da a Andrés Manuel López Obrador una visión sumamente sesgada de lo que está pasando en realidad. El caso, por ejemplo, de Chiapas, tus videos, tus reportajes, mi querido Ernesto, evidencian un conflicto real, evidencian un problema que va creciendo y que les puede estallar en las manos a la Cuarta Transformación, y que ha habido muchas advertencias, pero que hay un secretario de Gobernación cercano a un gobernador de Chiapas, familiarmente incluso, que deciden decirle al presidente otra cosa. Esa es una característica de Andrés Manuel. Escucha un círculo muy cercano, y lo ha hecho desde que era dirigente nacional del PRD, a un círculo muy cercano, a ellos les delega y con ellos ve. No con eso justifico, Yo siempre he creído que un presidente, además de saber delegar, tiene que saber cuando su gente no le está diciendo la verdad, y tiene que ver más allá de lo que su gente cercana le dice. Yo me baso en eso, en el caso concreto de San Juana Martínez. Además de las agarraderas que ya describía Pepe, me queda claro que es un tema en donde el presidente de la República no quiere entrarle, y no quiere entrarle o porque no tiene la información correcta, no se le están diciendo sus cercanos, o tiene otro tipo de interés, un interés más personal, para no querer involucrar a una persona que hoy por hoy le está generando un descrédito ya a su gobierno. Porque lo más grave, y coincido con Alberto, lo más grave de esto es que ya no es un asunto laboral, como algunos lo quisieron plasmar. Ya pasó un asunto laboral a un asunto en donde se necesita sí o sí la participación del gobierno federal para poner orden. Ya no es un asunto personal con San Juana Martínez. Te puede caer bien o mal San Juana Martínez, eso es otra cosa. Lo cierto es que como administradora de Notimex tiene un verdadero desastre, y por lo tanto la señora se tiene que ir. No da resultados como funcionaria pública. O sea, no los da. Ahí están los resultados. Ahí están los números con Notimex, ahí está la información que está pasando con Notimex. Entonces, ya llegamos a un punto en donde el gobierno, el presidente, el secretario de Gobernación, se tienen que involucrar, y la única forma de hacerlo es con la información correcta, más allá de las simpatías o más allá de las antipatías que pueda generar esta persona, ¿no? Pues sí, la verdad que es un tema que da para mucho, y lamentablemente es un ejemplo de las cuentas que en algún momento tendrá que rendirse. Ahí hay un punto básico que no pueden obviar, y creo que no puede obviar nadie. Notimex está en huelga, y sin embargo, el dinero que se le asigna del presupuesto se ha gastado. Claro. ¿En qué? ¿Quién sabe? Porque una muy buena parte de esos recursos son para los sueldos de los trabajadores que no han cobrado en 21 meses. Nada más con ese puro punto, nada más con ese tema, da para que el presidente López Obrador o el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que fue invitado al equipo de gobierno como una especie de bombero, pues se dé cuenta de que necesita por lo menos utilizar el extintor, porque esta cuenta le va a costar. ¿Dónde están esos 400 millones de pesos que se asignaron para el presupuesto de Notimex, de una entidad pública que no está operando? ¿Quién se los gastó? ¿En dónde están? Ahí la pregunta, ahí lo dejo. Así es, mi querido Alberto Nájar. Pues Pepe Gil y Jesús Escobar,
Pues muchísimas gracias Pepe por acompañarnos en esta mesa y gracias por estos ángulos que colocaste en los diversos temas de los que estábamos hablando, como por ejemplo, quiénes salen afectados con la salida de Santiago Nieto, pues son ángulos que poco se abordan también. En fin, mucho más que reflexionar. Pepe, Jesús, muchísimas gracias, un fuerte y fraterno abrazo. Gracias, Ernesto, gracias a ustedes, Jesús. Alberto, un gustazo verlos. Igual, Pepe. Gracias. No, para mí un verdadero honor, Pepe, de verdad, ya sabes lo que se te admira, se te respeta. Te mando un fuerte abrazo y bueno, siempre un placer compartir el espacio con el señor Ernesto y el señor Alberto. Es mutuo el reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, Cuídate, hasta pronto. A todos, Bye, hasta Jesús. pronto. Sale.